¿Qué tal están? Bienvenidos. Vital libertad. En este vídeo trataré de esta cuestión, de la innegociable libertad que todos tenemos en los ámbitos individual, social, político, cultural, artístico, etc. De hecho, la libertad es uno de esos conceptos que, a fuerza de ser pronunciado, ha llegado a desdibujarse. Pero lo indudable, lo cierto, es que sigue siendo el núcleo real de la dignidad humana. La libertad, por tanto, no se negocia porque hacerlo sería renunciar a nuestra propia esencia, a nuestra misma esencia, a aquello que nos constituye como sujetos autónomos, capaces de decir yo quiero o yo no quiero, yo soy, yo creo, etc. En este vídeo trataré de estas cuestiones y también abordaré la libertad como un principio innegociable en su dimensión individual, social, política y cultural, y también creativa. Pues toda expresión artística es en última instancia una manifestación también de la libertad realizada, podríamos decir. En consecuencia, la libertad hay que entenderla como fundamento de la existencia y eso implica muchas cosas. Se puede comenzar por la base diciendo lo que expresaba Jean-Paul Sartre, que el hombre está condenado a ser libre, porque incluso si no elige, está eligiendo no elegir. Este carácter ineludible de la libertad nos sitúa en una paradoja continua y permanente. Queremos ser libres, pero al mismo tiempo nos asusta el vértigo de la responsabilidad que la libertad implica. No hay libertad sin responsabilidad, sin capacidad de decidir, diríamos voluntariamente, y eso es precisamente lo que la hace innegociable. No es un derecho que se otorga, o que se da, o que se retira como una licencia de conducir. En realidad es una condición ontológica del ser. Es lo que somos antes incluso de cualquier ley o pacto social. Por tanto, el único límite de la libertad es el respeto a las leyes, el respeto a los derechos humanos. Además, la libertad no puede ser objeto de mercadeo. No se puede vender ni comprar sin traicionarse. Y, sin embargo, estamos rodeados de intentos por condicionar, moldear, limitar, adormecer o alienar esa libertad prodigiosa de la que disponemos, desde el adoctrinamiento ideológico hasta la publicidad que nos dice qué desear. Pero si la libertad es la posibilidad real de autodeterminarnos, que lo es, de pensarnos como causas de nuestros actos, de nuestras conductas, entonces defenderla es defender la raíz misma de la humanidad, la raíz misma de lo que somos, seres humanos. Además, la libertad individual supone la dignidad de ser uno mismo, es la expresión de ser uno mismo. En el ámbito individual, la libertad tiene que ver con la capacidad de elegir el modo de vida que uno desea, elegir a quién amar, qué creer, cómo vivir, incluso cómo morir. El liberalismo clásico puso mucho énfasis en esta dimensión y es entendible, porque consideraba la libertad como no interferencia, que nadie me impida hacer lo que quiero hacer. Y eso sigue siendo válido en el siglo XXI también y seguirá siendo válido en siglos futuros. Pero esa concepción es incompleta si no va acompañada de condiciones materiales y culturales que permitan ejercer la libertad en igualdad. En ese aspecto, Isaac Berlin diferenciaba entre libertad negativa, ausencia de obstáculos, por ejemplo, y libertad positiva, capacidad real de autodeterminación. Para que alguien pueda ser realmente libre, no basta con que el Estado o la sociedad nos interpongan o no intenten condicionar al sujeto. También debe tener acceso a la educación, a la salud, a una vivienda digna, a la información y a los medios para formarse como individuo. En este aspecto, la libertad no puede existir en la miseria. La pobreza radicaliza la dependencia y destruye la autonomía de las personas. La libertad individual, por otra parte, también implica, inevitablemente además, una tensión con los límites. Podemos preguntarnos, ¿dónde acaba mi libertad y empieza la del otro? ¿Puede uno ser libre para hacer daño? Aquí entra en juego la ética de la responsabilidad. Y también pues hay que decir que la libertad no es licencia para el capricho ni para la arbitrariedad, no es impunidad. Es, por el contrario, conciencia de que cada acto libre tiene consecuencias y que elegir
es comprometerse. Pero sin esa posibilidad de elección, sin ese espacio interior que nos pertenece incluso cuando todo lo demás ha sido confiscado o negado, como enseñó Viktor Frankl desde los campos de concentración, no hay, podemos decir, sujeto humano pleno. Por tanto, también se puede hablar de la libertad social, vínculos que no ahogan, sino que significan que podemos ser nosotros mismos. En la esfera social, la libertad se pone a prueba en los vínculos. No se trata de individuos aislados, sino de seres que se relacionan, se interrelacionan, que conviven, que negocian constantemente sus deseos con los de los demás. Aquí la libertad no puede confundirse con individualismo. Ser libre no significa vivir en una torre de marfil, como alguna gente puede pensar. Al contrario, el ejercicio más radical de la libertad es el encuentro con el otro, el reconocimiento del otro como un igual. Es en la mirada del otro también donde descubrimos verdaderamente la dimensión relacional de nuestra existencia como seres humanos. Además, también hay que señalar que una sociedad libre no es una suma de egos autosuficientes, es un espacio donde cada cual puede desarrollarse en respeto mutuo, pero desarrollarse en plenitud. Por eso la libertad social exige estructuras de justicia, diálogo, cooperación y cuidado. Exige también que las diferencias no se traduzcan en jerarquías, que la diversidad no sea motivo de exclusión, sino al contrario, de enriquecimiento mutuo y de enriquecimiento personal. Y la libertad social también implica la posibilidad de cuestionar las normas establecidas, ya que toda costumbre, por arraigada que esté en una sociedad, debe poder ser sometida al juicio crítico. Las culturas que vetan el disenso o castigan la diferencia están minando las bases de la libertad. Es algo incuestionable, que es así. Es desde la disidencia, precisamente, desde el derecho a no comulgar con lo establecido, donde se regenera una sociedad verdaderamente libre, en el pleno sentido de la palabra. En cuanto a la libertad política, el derecho a decidir, pues también es algo crucial. Y en ese sentido, la libertad política es quizá una de las más amenazadas en los tiempos que corren, porque vivimos en sociedades democráticas, es cierto, formalmente al menos, pero muchas veces vaciadas de contenido real. Es la teoría, pero luego en la práctica las formas democráticas no funcionan. Votamos cada ciertos años, generalmente cada 4 años, pero ¿tenemos verdaderamente voz en las decisiones que nos afectan? ¿O la libertad política se ha reducido en apariencia a una escenografía controlada por poderes económicos y mediáticos que limitan el debate y manipulan la opinión pública? Son preguntas que podemos realizar y que tienen contestaciones, a mi juicio, bastante claras y evidentes, pero en sentido negativo, más bien. La libertad política es el derecho a decidir cómo queremos vivir juntos, es el derecho a participar, a deliberar, a transformar el mundo. Es el poder constituyente del pueblo y, como tal, es incompatible con el autoritarismo, con el totalitarismo, pero también con el conformismo, porque una ciudadanía apática o resignada es, diríamos, gobernada fácilmente por un poder concentrado, por un poder incluso autoritario. En cambio, defender la libertad política no es solo ir a votar, es organizarse, resistir, proponer, es mantener vivo el fuego de la democracia como proceso abierto y no como ritual vacío. Significa también proteger la pluralidad, el conflicto, el debate y, sobre todo, significa también impedir que el miedo se imponga como método de gobierno. Donde hay miedo, hay sumisión. Donde hay libertad, en cambio, hay coraje. Y, diríamos, la fuerza interior, el coraje, el valor, son claves en la vida social y en la vida individual. En cuanto a la libertad cultural, es lógico que podamos hablar sin censura. La cultura es el alma de un pueblo, el conjunto de símbolos, relatos, prácticas y saberes con que nos interpretamos a nosotros mismos. La libertad cultural, por tanto, es el derecho a contar nuestras propias historias u opiniones o ideas, a preservar nuestras lenguas, a crear nuevas formas de expresión. Es también el derecho a disentir del canon
o de lo acostumbrado, a resistir las imposiciones hegemónicas, a construir identidades híbridas, cambiantes, múltiples, etc. En consecuencia, se puede decir que una cultura libre no es homogénea, sino polifónica, es diversa, tolera el conflicto simbólico, lo promueve incluso, porque sin conflicto no hay creación, solo repetición. Las culturas vivas son aquellas precisamente que se renuevan en la ficción y también en la fricción. Y para que esto ocurra es necesario garantizar la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, la libertad en definitiva de expresión, que es en lo que se sustancia la libertad de pensamiento y de conciencia. La censura, venga de donde venga, del Estado, del mercado o de la corrección política, es siempre un síntoma de fragilidad, de miedo a lo nuevo, de miedo a los demás. Y esto no está bien que sea así. La libertad cultural también implica repensar el acceso a los bienes simbólicos. No todos parten del mismo lugar en el mapa de lo cultural. Las culturas subalternas, indígenas, por ejemplo, populares o no normativas, deben poder acceder a los espacios de legitimación sin tener que mimetizarse con los patrones que podemos llamar dominantes. La libertad cultural, por tanto, es también justicia cultural, en buena medida. En cuanto a la libertad creativa, el arte, entendido como territorio sagrado, es fundamental en la vida humana. Llegamos así a una de las formas más puras, más desbordantes y también más necesarias de la libertad creativa. En la escritura, en la pintura, en la música, en el teatro, en la danza, en el cine, en todas las formas del arte, el ser humano se puede afirmar que se rehace a sí mismo, se reinventa, se libera. La creación artística no es un lujo, es una auténtica necesidad vital, es un acto de libertad, sobre todo en estado puro. Y eso es algo que hay que valorar. Cuando un artista crea, está diciendo, esto no estaba y ahora está. Está desafiando también el orden existente, está proponiendo otros mundos posibles, está diciendo verdades que no caben en el discurso oficial, en el discurso habitual. Por eso todo poder teme al arte, porque el arte no puede ser domesticado sin dejar de ser arte, ya que se le quita la libertad. La propaganda no es arte, el arte nace del exceso, del desbordamiento, del impulso interior que no obedece más ley que la propia necesidad expresiva. Y está bien que sea así, tiene que ser así. Censurar al artista o intentarlo es mutilar una dimensión esencial de la libertad humana y no solo censurar con prohibiciones directas, sino también con la banalización, la uniformización, la conversión del arte en pura mercancía. Cuando el mercado dicta lo que es válido y lo que no, la libertad creativa se ve absolutamente amenazada. El artista debe tener el derecho a fracasar, a explorar lo incómodo, lo impopular, lo difícil. Debe tener el derecho a no gustar, etc. Por tanto, la escritura, por ejemplo, es un campo de batalla entre la imaginación y la norma. Quien escribe crea mundos, subraya silencios, reinventa el lenguaje, en cierta forma, y eso es profundamente político. No hay escritura inocente. Toda escritura es un acto de afirmación del yo y, por tanto, de afirmación de la libertad también. Incluso cuando habla desde la desesperanza, desde el dolor o la oscuridad, el gesto de escribir es una victoria sobre el silencio impuesto, especialmente. En consecuencia, pues se puede decir que la libertad puede ser comprendida como praxis y como horizonte de posibilidades abiertas. En definitiva, la libertad no puede entenderse solo como un estado o un atributo. Es también una praxis, una práctica, una pragmática, una forma de estar en el mundo. Se cultiva, se aprende, se defiende día a día. No es un don, es una conquista constante y continua. Y no está garantizada la libertad de una vez y para siempre. Hay que estar siempre alerta porque el poder tiende a expandirse y a recortar libertades en nombre del orden, en nombre de la seguridad, de la moral, de las leyes, del bien común, etc.
En definitiva, se puede decir que la libertad es un horizonte, sin duda, un ideal que nunca se agota, que siempre puede ampliarse, y no hay sociedades perfectamente libres, pero hay caminos hacia mayores grados de libertad, y caminar en esa dirección es lo que da sentido también a la acción humana. Por tanto, todo esto supone también que hay que educar en libertad, amar en libertad, crear en libertad, vivir en libertad. Todo ello implica riesgos, dudas, rupturas, pero también implica plenitud, verdad, autenticidad, porque solo en libertad somos realmente humanos, somos lo que queremos ser, somos auténticos. A modo de conclusión, se puede decir que la libertad en todas sus dimensiones es un valor inalienable, un bien realmente prodigioso. No se negocia, no se subasta, no se delega. Es nuestra brújula más profunda. Individualmente nos constituye como sujetos. Socialmente nos vincula con los demás desde el respeto. Políticamente nos permite decidir juntos el destino. Culturalmente nos da voz y memoria. Y artísticamente también nos permite crear, defender la libertad, por tanto es defender la vida misma, porque la vida misma sobre todo es libertad. Y aunque a veces parezca frágil, la libertad como gran valor ético tiene una fuerza indomable, la del pensamiento, la del deseo, la de la palabra. Por eso mientras haya alguien que diga no, que diga yo, que diga aquí estoy, la libertad no habrá sido vencida, porque la libertad no es un lugar al que se llega, es el camino mismo. Y mientras lo sigamos, se puede decir que lo conseguiremos. Es algo, por tanto, innegociable. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.